Hola a todos, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? Les habla el profesor Robert y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para nosotros porque es parte de nuestro quehacer diario como seres humanos, que es la conversación. Nosotros somos seres sociales, sociables. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano desde que apareció ya empezó a interactuar con sus semejantes. Sí, y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando ese tema de la conversación. Ya, a medida que crecemos, nos relacionamos con más personas y tenemos que ir aprendiendo a comunicarnos mejor. Eso implica nuestro mensaje, nuestro lenguaje, la forma como expresamos nuestras ideas, la importancia que le damos a una conversación. Implica también nuestro nivel sociocultural y también implica nuestros caracteres psicológicos. ¿De acuerdo? Entonces, este tema es muy importante y te va a ayudar bastante a que tú te comuniques de forma adecuada con las personas de tu entorno, tanto a nivel familiar como a nivel social, como a nivel sociocultural, a nivel de contexto, es decir, en diferentes lugares. Vamos a empezar con el tema. Miren la siguiente imagen que les presento aquí. Tenemos, ¿no?, dos jóvenes que están conversando y parece que su conversación es muy agradable, muy amena, porque ambos están contentos y se sienten cómodos, ¿no? Se nota a la vista. Entonces, la conversación es muy buena. Entonces, ahí se están dando buenos puntos en esa conversación. Se está llevando a cabo de forma adecuada. Miren qué es una conversación. Es una forma de lenguaje dialogado, ¿sí? Es una conversación, es una forma de lenguaje dialogado, ¿de acuerdo? O sea, tanto como un discurso, que es otra forma de lenguaje dialogado, tanto como una charla, que es otra forma de lenguaje dialogado. La conversación es una forma de este lenguaje dialogado, ¿de acuerdo? También dice que en una conversación se intercambian ideas, opiniones, criterios, entre otros aspectos. Claro, siempre intercambiamos ideas, opiniones, ¿no? Y puede ser entre dos o más personas, ¿de acuerdo? Nunca puede ser una sola persona. A veces conversamos con nosotros mismos, ¿no? Dicen, pero eso en realidad en la lingüística se le conoce como monólogo. Entonces una conversación tiene este requisito, entre dos o más personas presenta ese requisito. Luego dice que estas personas transmiten sus pensamientos, ¿sí? Sea mucho o poco lo que tengan que transmitir, es una conversación, si se da entre dos o más personas. Luego tenemos sus características de la conversación. En una conversación vamos a distinguir las siguientes características. Primero, el uso de la palabra alternadamente. Es decir, que en una conversación hay turnos. Primero hablo tú, primero hablo yo, luego tú, y así sucesivamente. Hay que respetar los turnos. Luego, en una conversación se da una relación interpersonal, es decir, de persona a persona, ¿de acuerdo? Luego, conocimientos en común. En una conversación siempre va a haber conocimientos en común. De acuerdo a ellos, la conversación se va a hacer más amena o menos amena. También puede referirse al mismo asunto. ¿Sí? En una conversación se puede referir al mismo asunto para que sea adecuada. Luego, puede darse en cualquier contexto. Así es, una conversación en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación puede darse. Luego, esta conversación sigue un orden y coherencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de conversar seguimos un inicio, un desarrollo y un final, sin darnos cuenta. ¿Sí? Eso es una buena conversación. Pero se dice que sigue un orden y coherencia. ¿Qué quiere decir? Que las ideas que expresamos deben ser claras, para que puedan comprendernos. Tipos de conversación. Existen cuatro tipos de conversación, ¿sí? De acuerdo a cómo se dé. Puede ser común o casual, puede ser estructurada o dirigida, puede ser semiestructurada y también puede ser improvisada. Vamos a ver cada uno de ellos, las diferencias, lo que lo distingue. Letra A, conversación común. Como ven la imagen, ahí se está dando una conversación común, ya que es ocasional, ¿de acuerdo? O sea, es momentánea. También esta conversación no se ha dado sin organización previa. ¿Sí? Muchas veces esta conversación común se da sin organización previa. No es planificado esto. ¿Sí? Esa es una conversación común. Luego también una conversación común se puede tratar sobre temas variados. Puedes hablar desde el fútbol, desde un deporte, hasta de un tema tan importante, desde lo más insignificante hasta lo más importante. ¿Sí? Y luego,
puede ser influenciada por el ambiente o contexto. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que un meteorito va a pasar por el planeta y todos van a empezar a hablar de ese meteorito. Supongamos que estamos en Navidad y todos van a empezar a hablar de la Navidad. Supongamos que estamos en una epidemia y todos van a empezar a hablar sobre esa epidemia. Eso quiere decir que ha sido influenciada por el ambiente o contexto esta conversación. Luego también tenemos la conversación estructurada o conversación formal. Esta conversación se caracteriza por que es planificada. Todo en una conversación estructurada va a ser planificado, ¿sí? Y se va a hablar generalmente de un solo tema y ese tema debe estar previamente definido. Luego tenemos que esta conversación abarca a los discursos, a las conferencias, ¿sí? Porque todo lo que va a conversarse en este tipo de eventos, ¿sí? De organizaciones ya, de carácter oral, discursos, conferencias, todo debe ser planificado. Por ejemplo, en un discurso, ¿cuál será el objetivo? ¿Ya? Por eso dice acá pretende un efecto sobre los otros. El objetivo en un discurso va a ser convencer. En una conferencia, informar. Entonces, siempre va a ser planificado para lograr un efecto en sus oyentes o en las personas que participan en este tipo de conversaciones. Luego, debe buscar el momento y contexto adecuado. O sea, no va a ser en cualquier momento como la conversación común, sino siempre va a estar planificado en el momento, en el lugar, en la hora exacta. Luego tenemos a la conversación semiestructurada, que es muy parecida a la anterior, con la diferencia de que esta no va a respetar al 100% las reglas, ¿de acuerdo? Va a estar un tanto planificada, pero va a haber momentos en que cada uno de estos interlocutores puede utilizar sus propios recursos, ¿ya? Y se puede variar el tema. No es como la que es planificada, la estructurada. Aquí en la semiestructurada el tema puede variar de acuerdo a la situación o al contexto. Por ejemplo, en los debates, ¿no? En un debate es una conversación semiestructurada porque el moderador te hace una pregunta, ¿ya? Y esa pregunta muchas veces no sabes tú qué es lo que vas a responder. Entonces tienes que recurrir a tus recursos, a tus conocimientos, a tus estrategias. Se dan cuenta que no es estructurada. En cambio, en una estructura todo tiene que ser muy planificado, detalladamente. Luego que dice que el diálogo no está totalmente planificado. Bien. Pasemos ahora a la conversación improvisada. Esa conversación tiene un fin. El fin es divertirse, relajarse, pasar el rato. Generalmente en una conversación improvisada los temas que se van a tratar son temas superfluos, es decir, temas sin importancia. El diálogo también va a ser ligero, sin importancia, y los interlocutores van a ser libres. Por ejemplo, cuando nos juntamos con algún amigo y nos da por divertirnos un rato en nuestra conversación, hablamos de cualquier tema con el fin de recrearnos, divertirnos. Eso es una conversación improvisada. ¿Por qué se diferenciará esta conversación de la común? Pues se diferencia precisamente porque el tema que se va a tratar aquí es superfluo, es decir, insignificante. En una conversación común puede hablarse de distintos temas, ¿de acuerdo? Acá no. El tema general es un tema significante. Existen dos relaciones que se va a dar en una conversación. Si nosotros estamos hablando de personas de nuestro mismo nivel o jerarquía, va a ser una relación simétrica. Por ejemplo, cuando hablamos entre amigos, es una relación simétrica. Cuando habla un profesor con otro profesor, otra relación simétrica. Un presidente con otro presidente, otra relación simétrica. En cambio, va a ser asimétrica cuando se da el caso de que hablamos entre personas de distinto nivel. Por ejemplo, un profesor hablando con un estudiante, o un profesor de repente hablando con un presidente. Hay niveles ahí distintos. Entonces, esa relación va a ser asimétrica. ¿De acuerdo? También aquí tiene que ver que en la conversión simétrica generalmente no hay mucha planificación. Es más que todo de momento, es ocasional. En cambio, la asimétrica siempre es planificada, ¿sí? Porque se va a hablar de distintos niveles, ¿no? Si tú como estudiante pretendes hablar con un profesor, siempre vas a preparar, vas a planificar lo que le vas a decir, ¿de acuerdo? Si va a hablar un profesor, digamos, con el director, también tiene que planificar, va a ser lo más formal posible. Entonces, porque la relación entre ellos es asimétrica, por el nivel, ¿de acuerdo? ¿Por qué una conversación es importante? Porque permite esto, desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Si no hablamos, no vamos a desarrollar esto. Entre más hablemos, conversemos, desarrollamos más esto, nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Es como un músculo, ¿sí? Es lo mismo.
Si acá practicamos la conversación a menudo, vamos a mejorar. Si no la practicamos, vamos a seguir igual. Y acá hay más, escritos, más puntos que te pueden convencer por qué es tan importante una conversación. Te recomiendo que lees pausa al video y lees lectura a ello para que tú analices. Ya, continuamos. El diálogo, ahora. ¿Qué es el diálogo, no? Cuando vas a conversar con alguien, tú vas a utilizar como elemento fundamental al diálogo. Para que haya un diálogo, aquí tiene que darse esto. Código común y conocido entre los hablantes, es decir, el mismo lenguaje, el mismo idioma. No vas a hablar con alguien que habla un idioma distinto, no va a haber una buena conversación, no lo vas a entender. Tiene que haber también existencia de interés entre los ejecutantes para entablar diálogo, es decir, que ambos deseen conversar sobre un tema determinado. También, el tema a tratar sea atractivo. Si el tema es atractivo, por lo tanto yo voy a estar interesado en conversar contigo. De eso se trata. También dice que exista retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que si noto que mi compañero no me entiende, no entiende el mensaje que le estoy dando a conocer, pues explicarle mejor. O en todo caso, él me puede dar a conocer que está entendiendo lo que le digo a través de su retroalimentación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando le cuentas una historia y él te va interviniendo en tu conversación, como dándote a entender que sí te está entendiendo y te prosigue la historia, ¿no? ¿Ya? Es decir, cuando el mensaje en una conversación es adecuado, es claro, se va a entender claramente. Si tú no hablas con términos claros, pues no te van a entender y esa conversación cualquier rato se va a romper, no va a ser adecuada o va a ser aburrida. ¿Ya? Y también en un diálogo debe haber libertad al expresarse, es decir, respetar los turnos y que cada uno exprese libremente sus ideas o lo que piensa. Al momento de conversar debemos tener estas recomendaciones en cuenta. Turnos del habla, la cooperación y la cortesía. Esta parte te va a servir a ti para que mejores en cada una de las conversaciones que ejecutes en tu vida diaria. ¿Sí? Ya que muchas veces cometemos errores cuando estamos conversando con los demás y es por eso que a veces no tenemos éxito en nuestras relaciones sociales. Primero que nada, los turnos del habla. Debes siempre esperar a que la persona termine de expresar su mensaje, termine de hablar para que tú recién después expreses el tuyo. No debes interrumpir su mensaje. ¿De acuerdo? Otro punto es la cooperación, es decir, el apoyo entre ambos. Primero que nada tiene que ver con la calidad. O sea, procura que los términos que vas a utilizar sean apropiados. Evita hablar malas palabras, groserías, ¿no? Eso le quita calidad a tu conversación. Evita las jergas. Siempre trata de utilizar los mejores términos. Y los términos apropiados más que todo. ¿De acuerdo? También hay que ver el tema de la cantidad. Este punto quiere decir que no vas a pasarte hablando en exceso tampoco. Siempre hay turnos para hablar y cada turno tiene un tiempo determinado. Entonces, no te excedas al momento de expresar tu mensaje porque vas a dejar sin hablar a tu compañero. Entonces, no seas muy amplio, sé siempre prudente. Luego, la modalidad. ¿Sí? Siempre ten presente que el tema de conversación que se está llevando entre ustedes vaya al mismo nivel. A eso se refiere la modalidad. ¿Sí? Evita, de repente si sabes más o menos que tu interlocutor, evita hacer eso, ¿no? Porque puede que mates la conversación con ello. Siempre respeta el nivel, la modalidad. Luego también la relación, ¿de acuerdo? Es decir, siempre lograr la mejor manera de que tú puedas agarrar un poco de confianza poco a poco a medida que vas conversando, ¿sí? Y siempre que el tema que tú estés conversando esté relacionado al punto de conversación. Si hablas de fútbol no vas a hablar digamos, de comida, ¿no? No vas a interrumpir. O sea, todas las ideas que estás expresando que estén relacionadas al tema, ¿ya? No mezcles los temas. Luego, número 3, la cortesía. Cortesía tiene que ver con el buen trato, con la amabilidad. Y este es un punto muy importante que muchos debemos
tomar en cuenta. Primero que nada, el tacto, saber lo que vas a decir, porque muchas veces decimos algo que hiere en la susceptibilidad de las personas o de tu interlocutor en este caso. Ten tacto para hablar, es decir, supongamos que una de tus compañeros o compañeras, uno de tus compañeros o compañeras ha tenido un problema y tú, en lugar de apoyarlo, de escucharlo, de darle unas palabras de aliento, le dices lo contrario. Lo vas a hacer sentir mal. No has tenido tacto para expresarte. ¿Sí? Hay que siempre tener cuidado con lo que nosotros vamos a decir a nuestro interlocutor, evitar herirlo. Luego, la generosidad. Los términos que utilicemos al momento de conversar, que sean términos positivos. Con eso tiene que ver la generosidad. ¿Sí? Luego, la aprobación. En una conversación siempre debes tratar de aprobar lo que la otra persona dice para que se sienta a gusto. Y para que en otra ocasión esté muy gustosa, muy feliz de hablar contigo, conversar. Luego la modestia, evita ser muy soberbio, muy presumido, ¿no? Presumir lo que tienes, por ejemplo, en una conversación. Siempre ser lo más humilde o modesto posible. Luego el pacto, es decir, el nivel de confianza. A medida que vas conversando, tratar de agarrar confianza, mayor confianza con tu compañero de conversación. ¿Ya? Luego la solidaridad, ¿de acuerdo? Siempre tu conversación demuestra que vas a estar al pendiente, que vas a estar dispuesto a apoyar a la otra persona. ¿Sí? Sea empático con esta persona. Una conversación se basa en eso. Si la persona se siente a gusto contigo es porque has cumplido con estos puntos. Si esa persona no se siente a gusto o abandona la conversación es porque alguno de estos puntos te ha faltado. ¿Sí? Por eso es muy importante que tú lo tengas presente, porque esto lo vas a aplicar en tu vida diaria. Si lo aplicas bien, pues adelante, pero no, si no lo aplicas, si no lo estudias, no lo repasas, no lo tomas en cuenta para tu vida, pues va a ser muy complicado. Y bien, jóvenes, este cuadrito lo copian en su cuaderno o en su carpeta de trabajo, en su cuaderno, para que ustedes puedan repasar el tema a modo organizador visual, porque aquí están todos los puntos que se ha tratado. Bien, ha sido el tema por el día de hoy, jóvenes. Me despido, que tengan buen día y sean muy responsables y que les vaya muy bien. Hasta pronto.